Podcast Infinito, programa número 227, dedicado nada más ni nada menos que a la ballena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, o casi tan bien como yo después de haber visto esta película. Esta película que podríamos decir que no tenía pensado ver, pero que vi y que casi de manera inmediata me invitó a encender el micrófono y grabar un podcast hablando de ella. Un podcast un tanto particular porque, bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Los podcasts. Primero voy a empezar destacando una cosa. Lloré 2 veces. Ayer domingo, hoy es lunes 27. Estoy grabando esto lunes 27 y probablemente lo publique inmediatamente después de haberlo grabado. Lloré 2 veces. La primera vez que lloré 2 veces viendo la televisión, ¿no? No es que estoy hecho un pelotudo. Bueno, sí, estoy hecho un pelotudo, pero además lloré 2 veces. La segunda fue viendo La ballena, porque ¿cómo no llorar con una película semejante? Y la primera fue con otra que en realidad el podcast lo quería grabar sobre lo primero, sobre esta primera cosa que me hizo llorar, que luego les voy a contar que nada que ver, nada que ver, porque nadie se imaginaría. Yo nunca me imaginé terminar llorando con esta otra cosa que no voy a comentar hoy, porque al final le voy a dedicar otro podcast muy pronto. Pero la segunda película tuve un domingo que justo se me presentó de quedarme en el sillón, en el sofá casi todo el día. La segunda cosa con la que lloré fue justamente La ballena. Para empezar, todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de La ballena. Estamos hablando de The Whale, la última película de Darren Aronofsky, del polémico Darren Aronofsky, o podríamos decir del hijo de mil puta de Darren Aronofsky, que es un muy buen director, pero que muchas veces nos hace sentarnos frente a la pantalla para ver cosas que no terminamos de entender. Pero más importante aún, por lo menos a fines prácticos, a fines de clickbait, a fines de tendencias de videos de TikTok, Twitter, Instagram, Reels, etc., la última y la nueva película de Brendan Fraser, ¿no? Y aquí yo como podcaster profesional que pretendo ser, debería detenerme a hablar sobre Brendan Fraser, contar su historia, su carrera, que un poquitito lo voy a hacer, pero la verdad, La ballena me ha conmovido tanto que me quiero enfocar en lo que es La ballena. No me quiero ni poner ni hablar de la obra de Aronofsky, que es amplia, es compleja, ¿no? No es un director para todo el mundo. De hecho, no creo que no creo que The Whale sea una película para todo el mundo. Por poner un ejemplo, la vi solo, me emocionó profundamente y no se me cruzaría por la cabeza hacérsela ver a Pau, porque no creo, a final de cuentas seguramente le gustaría, pero no creo que soportara, porque no le gusta ver este tipo de cosas, el tema de la película, ¿no? De qué va la película. A mí me llegó por todos lados. Aronofsky es director de mención así muy por arriba, por si alguna de las personas que está escuchando esto no tiene idea quién es. Dirigió Requiem por un sueño, Requiem for a Dream, un clasicazo. Dirigió Noé, uno de estos bodrios que a mí me gustó mucho, pero que no deja de ser un bodrio. Dirigió Mother, una película que muchos de nosotros todavía seguimos pensando, analizando de qué se trata, pensando, los que nos creemos inteligentes creemos que la entendimos y otros decimos qué carajo fue esto. Dirigió El Cisne Negro con Natalie Portman y una de mis favoritas, o mi favorita hasta este momento, y que tiene muchas similitudes, salvando la diferencia, muchas similitudes con The Whale, es El luchador, The Fighter, la de Mickey Rourke, Marisa Tomei, que es una película, está mi querida Evan Rachel Wood, Dolores de Westworld. De Aronofsky, cada uno que opine lo que quiera. Hablemos de La ballena y metámosle ahí un poquitito nomás, sin ir demasiado a Brendan Fraser, que ya voy a omitir porque lo leímos en todos lados y todos nos cansamos de compartir estos artículos que ni siquiera leemos, pero los compartimos en los grupos de Telegram porque tienen muchos clickbait, que es todo lo que le pasó a Brendan Fraser, ¿no? De hecho, hace 3 o 4
3 o 4 años atrás se escuchaban no, se veían los artículos estos o los videos de YouTube, ¿qué le pasó a Brendan Fraser? ¿Dónde está Brendan Fraser? Y a mí esos artículos me llamaban la atención porque decía, es cierto, hace 1000 años que no veo a Brendan Fraser, ¿no? Yo fui muy fanático de La Momia. George de la Selva a mí no me gustaba demasiado, pero La Momia fue una película que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho una película que tiene Brendan Fraser con los Looney Tunes, que es una especie de Roger Rabbit de estas que intercambian animación con humanos, ¿no? O sea, Brendan Fraser interactúa con Bugs Bunny, con el Pato Lucas y todo esto, que me había parecido muy divertida. La vi en el cine ya de grande, llevé a mi ahijado a verla y nos había divertido mucho. Pero una película que me gusta mucho, que es muy representativa para mí de Brendan Fraser, es Cabezas Huecas, Airheads. Algún día le dedicaré un podcast porque, bueno, yo en esa época era joven, estaba muy con el rock and roll y me pareció espectacular. Cabezas Huecas, una película muy, pero muy divertida. Dejando de lado, claro, un día Brendan Fraser dejó de estar en televisión, dejó de estar en el cine. ¿Y qué pasó con William? ¿Qué pasó con Brendan Fraser? Bueno, lo que pasó con Brendan Fraser fue lo que todo el mundo sabe, ¿no? Que se tuvo que alejar por diferentes circunstancias, algunas más dramáticas que otras, y no se puede tener un regreso tan increíble como con The Whale, ¿no? Por la actuación que hizo The Whale. Claro, ¿qué pasa? Brendan Fraser era un tipo fachero, le decimos en Argentina, ¿no? Que no es de facha, sino de fachero, de que tiene facha, de que es guapo, ¿no? Un guaperas, ojazos, pelo largo, músculos, ¿no? Cuando hacía George de la Selva, la verdad que era un pibón, por decir de una manera, y lo vemos de regreso en esta película como una bola, como literalmente una ballena que, spoiler alert, ya te digo, The Whale no es solamente por The Whale. La ballena, el título de la ballena no es solamente porque él es una ballena, por decir de una manera, no hablando mal y pronto, sino por otras cuestiones que pasan en la película también. Pero no se puede tener un regreso más soñado. Primero, bueno, claro, se dan muchas circunstancias para esta película, ¿no? Bueno, destacar que ganó el Oscar a Mejor Actor y la polémica. ¿Ganó el Oscar a Mejor Actor porque se lo merece? ¿O ganó el Oscar a Mejor Actor porque la academia, la industria le debía una disculpa por todo lo que le pasó? Bueno, estará hecha la polémica. Lo que sí podemos decir de que yo, saben que no soy muy fan de los premios, o sea, sí soy fan de la entrega de los premios, pero no de los reconocimientos que dan los premios, porque muchas veces reconocen muchas mierdas. No es este el año en particular, pero la verdad que me dan bastante lo mismo de qué se tratan. Me gusta la entrega, me gusta la ceremonia, pero no necesariamente. Sí me gusta que premien a los que yo quiero, pero como no soy objetivo, quiero que premien las películas que vi, las películas que a mí me gustaron. Tampoco puedo evaluar si están bien premiados o no. Se ganó el Oscar, por supuesto, a Mejor Actor. Y está esta polémica sobre si se lo merecía o no se lo merecía, ¿no? O sea, no si se lo merecía, merecerlo si se lo merecía, si era una disculpa de la industria para con Brendan Fraser, pero también hay algo mucho más importante que fue en esto en el Festival de Venecia, cuando proyectaron la película y lo hacen poner de pie, ¿no? Y lo están ovacionando durante 10 minutos y el tipo no sabe a dónde meterse por la incomodidad que le genera y por esa timidez que antes no le conocíamos, ¿no? Que era un tipo que era divertido, extrovertido, hacía chistes, bromeaba en las entrevistas y que ahora, incluso ahora, esto es lo que tiene preparar un podcast, ¿no? Quería darle play, grabar, muchas veces termino no grabando por eso, porque quiero darle play, grabar primeras impresiones y a la mierda, y terminé viendo 5 videos sobre la ballena, ¿no? Sobre entrevistas de Aronofsky, entrevistas a Brendan Fraser. Me olvidé de ver una que quería ver, a ver qué opinaba, pero bueno, ya lo comentaré más adelante. Uno termina viéndolo y es un tipo que hasta se le nota ahora en las facciones que todavía está psicológicamente dañado. Mira quién habla, ¿no? Yo. Pero quiero decir que vemos que no es el mismo Brendan. Está bien, aparte de que creció, maduró, envejeció, entre comillas, no porque sea viejo, sino porque todos estamos envejeciendo, ¿no? Ya no tiene 20 años, 25, 30. Pero bueno, lo vamos viendo. Los cambios que tiene, que ya no es el mismo Brendan Fraser que conocíamos en aquella época. No obstante, a mí, si bien, bueno, en La Ballena, si viste un tráiler, si viste el póster, si viste un clip, si escuchaste hablar de La Ballena, lo habrás visto sumamente
gordo, obeso, mórbido, perdón, no sé cuál de todas las palabras que estoy usando es la incorrecta, porque sé que hay palabras que son incorrectas, y con las disculpas de caso, como voy a decir siempre, mi viejo era una persona, lo habrán visto en las fotos que compartí ahora para el Día del Padre o que fuera, era una persona gorda, obesa, mórbida, que de hecho hay un chiste interno en nuestra familia de cuando estábamos en el entierro, ahí en el cementerio, y tuvieron que cargar el cajón los muchachos, y se morían, y nosotros todos muertos de risa, con la tristeza de la muerte de mi viejo, nos moríamos de la risa porque ya nos estamos preparando para ver a ver cómo van a hacer estos tipos cuando lo tengan que levantar, porque no sabían lo que había adentro. Pero bueno, el Brendan Fraser, si bien no está musculoso como el George de la Selva, no ha engordado tanto como la mayoría de lo que tiene es maquillaje prostético, ¿no? Son cosas que le pusieron encima, que le han creado encima para simular esa apariencia de obeso mórbido, lo cual no infiere que su actuación sea brillante, porque si vos no sos un obeso mórbido, no sabés moverte como un obeso mórbido y te tenés que aprender a moverte de esa manera, ¿no? Como si te dicen, bueno, hacé de cuenta que no tenés una pierna o que no tenés un brazo y tenés que actuar y no sabés cómo es, ¿no? Quiero decir, hasta en la parte física tiene una actuación que es deslumbrante. Es una película muy pequeña, The Whale. Es una película muy pequeña que estaba escuchando a Aronofsky, que lo sacó de una obra de teatro que vio hace muchos años en Broadway o no sé dónde, y se nota que es una película teatral, transcurre siempre en el mismo ambiente, son personas que entran y salen del mismo ambiente, y esa actuación es diálogo, es confrontación, son miradas, son gestos, son movimientos de 4, 5 personas a lo sumo, ahora los contaremos, es un elenco muy, muy pequeño en donde toda la fuerza está puesta en dos cosas: guión, y cuando digo guión digo diálogos, porque no es que tiene un guión, no es una película de Hitchcock que tiene al final un giro que te paraliza el corazón, no, es guión, es diálogos, y no diálogos de Tarantino, diálogos con una profundidad, con una intensidad de esos que habla el alma, y actuación, o sea, porque esos diálogos tienen que salir de las bocas de ciertos actores que actúan no solo con sus expresiones, no solo con su voz, sino con sus expresiones, con sus miradas y con sus silencios. Y ahí vamos a destacar Brendan Fraser, absoluto protagonista de la película. Esto no sé si queda bien, se come la película, la cámara está 100% sobre él, con unos primeros planos que ahora luego voy a avanzar. No, lo voy a decir ahora. Hasta juega la película en ciertos momentos con nuestro morbo. Juega con esas cosas que no queremos ver. Juega con esas cosas que cuando... Miren, hay un cuento de una autora que se llama Mariana Enríquez, que una autora argentina, Mariana Enríquez, que escribe relatos y cuentos de suspenso y terror, por decir de una manera. Pero no solo suspenso y terror de monstruos y fantasmas. A mí me gusta mucho Mariana Enríquez, porque también escribe sobre cosas... a ver cómo lo podría decir. A ver, te lo voy a sintetizar. Hay un cuento en el que allí en Argentina, no sé cómo será aquí, hace poco estuve en Madrid tomando el metro, lo he visto, pero no tanto como en Argentina. Allá en Argentina es normal que mientras vos viajás en el tren o en el metro o en el bus, todo el tiempo suban vendedores ambulantes a venderte cualquier cosa, o suba gente a pedirte dinero. Y mucha gente, para pedirte dinero, lo que hace es darte una estampita de una virgen, de un santo, San Cayetano, la Virgen María, qué sé yo, te la dan como si fuera gratis, la reparten por todo el tren y luego pasan a buscarla, y o vos le devolvés la estampita o vos le das dinero, ¿verdad? Pero hay una técnica que se usa ahora, porque también aprende de persuasión esta gente, ¿no? De la necesidad que tiene, que es que los niños, preadolescentes, ya los adultos no, los niños, los preadolescentes vienen y te dan la mano, como si te saludaran de amigos, ¿no? Te chocan los 5. Bueno, acá no estamos tan acostumbrados en España, pero en Argentina el contacto físico es más habitual, ¿no? Te dan la mano o te dan un beso incluso. Chicos que vos lo ves que, perdón por lo que voy a decir, pero espero que me entiendan, ¿no? Vos vas a trabajar,
te subiste al metro a las 8 de la mañana, vas a trabajar, te levantaste, te bañaste, te perfumaste, vas de saco, corbata, camisa, lo que fuera, y suben estos chicos que viven en la calle, que están en situación de calle, que viven en la calle, por eso a la hora que tus hijos están en el colegio, estos chicos se suben al bus, se suben al metro a pedir dinero, entonces están sucios, tienen olor, se le caen los mocos y vienen y te dan un beso, ¿no? Lo primero que hacen es o darte la mano con la mano sucia o darte un beso. Incluso antes de pandemia, lo estoy diciendo, no sé cómo funcionará todo esto, pero imagino que eso funcionará más o menos igual. ¿Cómo le rechazas el beso a un niño de 10 años que viene a darte un beso para darte una estampita para después pedirte dinero, ¿no? Estampita, insisto, son estas tipo figuritas, pegatinas de santos. Que eso es algo... perdón, le estoy diciendo políticamente totalmente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es muy indeseable, porque aparte te pasa todos los días y vos ya te subís al colectivo, al metro, al tren, sabiendo que eso te va a pasar cada mañana cuando vos vas a trabajar y no tenés ganas de darle un beso a un desconocido, y menos a un desconocido que tiene 10 años y que tiene la nariz sucia y la cara sucia, ¿no? Y que le dio besos a todas las personas que estaban en el tren también. Y aquella que no le da el beso queda desubicada, queda mal, aquella persona que se niega a saludarlos, ¿no? Me explico con la incomodidad que juegan estos niños. Bueno, Mariana Enríquez, y volviendo al tema, perdón, empecé a divagar, hace mucho que no grababa este podcast en particular. Mariana Enríquez tiene un cuento muy bueno que no importa de qué va, pero te voy a contar que una persona que sube al tren vendiendo, al metro, vendiendo, es una mujer, una chica joven que tendrá 20 y pico años, que es hermosa, exuberante, tetas, culo, escote, todo, ¿sí? O sea, es una chica que cuando entra, todo el mundo, hombres, mujeres, se dan vuelta para verla. Pero tiene la cara quemada. Tiene la mitad de la cara quemada con una marca muy fuerte que te rechaza. Entonces, juega muy bien Mariana Enríquez en ese texto, que no importa de qué va, insisto, pero me acuerdo eso, que era leer y querer dejar de leer al mismo tiempo, ¿no? Por lo desagradable que, como describía ella la sensación de que la querías ver porque era hermosa, pero al mismo tiempo su cicatriz, que era mucho más de una cicatriz, ¿no? Te causaba rechazo. Me explico lo que quiero decir con el morbo. La película juega con mucho de este morbo que tenemos de una persona obesa mórbida. Y perdón, no quiero herir la sensibilidad de nadie que esté escuchando esto, ni de nadie que tenga una familia, un familiar, un conocido, porque insisto, hablo de mi viejo. He ido por la calle de la mano con mi viejo cuando era chico y escuchar a un niño a un costado mío que pasa y le dice a la mamá: mira mamá, un gordo. Así crecí. O sea, listo. Digo esto y ya está, puedo decir lo que quiera, ¿ok? Nadie se puede ofender conmigo y el que se ofende le tiene fobia a los gordos. Listo, putos, a cagar. Entonces la película juega mucho con esto. Primero, con que es Brendan Fraser. Y a los 5 o 10 minutos de película decimos: uy, loco, mirá cómo está Brendan Fraser. Increíble, insisto, es todo prostético, ¿no? Pero después juega mucho con decir: wow, mirá la gordura de ese hombre, mirá cómo no puede agacharse a agarrar el celular, el móvil, cuando se le cae, mirá cómo come, de la manera que come, mirá al estado que llegó, cómo se puede llegar a ese estado, y al mismo tiempo todos, o yo, pero creo que todos, vivimos pensando: ¿y si me pasara a mí? ¿Y si fuera yo? ¿Y si fuera, bueno, mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos? Estamos todos al alcance de eso, porque spoiler alert, un poquitito más adelante, el clic que le va a pasar a él para convertirse en esto es psicológico. Después termina siendo un problema de salud, pero claro, alguien que llega a ese estado, al estado de que no se puede levantar del sillón, porque literalmente cuando empieza la película no se puede levantar del sillón, son problemas psicológicos, ¿no? Entonces juega muchísimo la película con eso, con hacernos ver lo que no queremos ver y que al mismo tiempo no podemos dejar de ver porque lo fascina por el rechazo que nos causa. Es muy gore sin haber sangre. Es muy gore sin haber sangre. Hasta aquí
la parte Brendan Fraser, ¿no? Que además de todo esto que te digo, que esto ya no es tanto un juego de Brendan Fraser, sino que esto es un juego de el director, ¿no? El director, efectos visuales, todo efectos prácticos, ¿no? Todo transcurre dentro de un ambiente que obviamente una persona que se abandonó a sí misma, tal como vamos a ver a Brendan Fraser en The Whale, su casa es una de esas casas que vemos en los programas de obsesivos compulsivos, ¿no? De los acumuladores, que está toda, es un desastre la casa, ¿no? Oscura, sucia, no se levantan las persianas, hay un detalle muy bueno que hay una persiana de esas que no está levantada pero tampoco está baja del todo porque seguramente no funciona y por ahí vemos cuando se acerca y se va una persona, es un detalle muy interesante de cuando alguien se acerca o se va de la casa, un detalle muy interesante de dirección. Bueno, en ese sentido Aronofsky es un gran director, así que es genial. Bueno, y el detalle de Brendan Fraser que la rompe toda. La rompe toda. O sea, pasan 5 minutos de película en los que vos decís, Brendan Fraser, ¿cuánto hace que no lo veía? Qué gordo que estaba. Y a los 5 minutos ya no es más Brendan Fraser. Es tu amigo Charlie el gordo. Es una cosa increíble cómo desaparece completamente de la actuación y se mete en un matiz y en unos matices y en unas... O sea, este es el que peleaba contra Imhotep, contra la momia. Se mete en unas cuestiones que ya no podemos... No se puede comparar lo bien, no se puede destacar lo bien que está Brendan Fraser en esta película. Solo por ver su actuación, solo por ver sus matices, solo por ver los momentos en los que llora, en los que se desespera, en los que parece que se va a morir, es brutal. Pero decíamos que es una película teatral, en la que entran y salen personajes. Bueno, son en total, según veo acá, acreditados en IMDb y con relativa importancia, son 5 personajes. Uno de ellos me volvió loco, además de Brendan Fraser, que es Sadie Sink. ¿Quién es Sadie Sink? Es... ay, se me fue el nombre, pero lo tengo que buscar. Es Max en Stranger Things. Es el personaje la colorada que entra a la pelirroja, que entra a la segunda temporada y que se hace amiga de Eleven y que, spoiler alert, ¿no? Si no viste Stranger Things, bueno, lo siento. Una actriz... Si Millie Bobby Brown tiene proyección, Sadie Sink tiene... es una locura lo que hace en Stranger Things y acá, que hace de preadolescente, porque en Stranger Things todavía la vemos más de... No, aquí no hace de preadolescente, aquí hace de adolescente. En Stranger Things comenzamos viéndola como niña y la vamos a ver como adolescente, como preadolescente luego en las últimas temporadas. Aquí ya es una adolescente hecha de derecha, tiene 4 o 5 intervenciones y es tremenda cómo se le planta ahí en la cara a Brendan Fraser, que son básicamente los dos personajes de la película en cuanto a los dos que gira la película. Y claro, llega un momento en que encima, como si todo esto fuera poco, como que si Brendan Fraser le faltara algo y no pudiera estar toda la película ahí solo, y Sadie Sink está brutal, ya les digo, aparece Samantha Morton, que es Alpha en The Walking Dead, en un muy pequeñísimo papel que la rompe toda. En un pequeñísimo papel que es, vos decís, wow, qué pedazo de actriz. Bueno, después hay un personaje llamado Hong Chau, que también es llamado, no, la actriz llamada Hong Chau, que es, tiene un personaje muy, muy importante que ha aparecido en varias cuestiones, pero por lo menos para mi gusto personal no es relevante aquí en esta trama. Valoración personal entonces de The Whale, me gustó 1.000.000, me gustó muchísimo, me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar y bueno, y aquí estoy grabando el podcast como ella. Vamos a meternos un poquitito en lo que son la trama de la película, sin contar demasiado, como para poder analizar. No, sin contar demasiado no, la voy a contar toda, pero no escena a escena, eso es lo que quiero decir, pero sí vamos a hablar un poquitito de la película, así que si no la viste, hasta acá llegó tu momento, a partir de acá tendrás que ponerle pausa y esperar a verla.
Y si no la vas a ver nunca, por lo menos acá te vas a enterar más o menos de qué va la película. Decíamos que el protagonista es Charlie, protagonizado por Brendan Fraser, que es un obeso mórbido, que va a comenzar dando una clase a través de Zoom. Es un profesor de literatura que está dando una clase, entiendo yo que es una clase de apoyo a alumnos de una universidad que tienen que preparar un ensayo que sería algo así como el ensayo final, ¿no? Como si fuera el trabajo final de una carrera de literatura. Y lo vemos que enseña con mucha didáctica, ¿no? Que es muy bueno como profesor, pero con el detalle de que es la única persona que tiene la cámara apagada. Y ahí uno de los muchachos, uno de los alumnos, comenta en grupo, sin querer, queriendo comentar en privado, ¿no? Mandar un mensaje en privado, pero lo comenta en el grupo, porque el profesor tiene la cámara apagada, entonces él dice que la cámara no le funciona. Eso es lo primero que vamos a ver nosotros. Cuando termina esa clase vamos a ver por qué la cámara no le funciona, y es simplemente porque les da vergüenza, porque no quiere mostrarse tal como es, porque claro, el primer contacto que vamos a ver con Charlie, Brendan Fraser, es chocante para cualquier espectador que no haya visto el tráiler absolutamente nada. Y a partir de allí, en pequeñas escenas, en pequeños diálogos, vamos a ir. Lo bueno de la película es esto, ¿no? Que no tiene un narrador, transcurre siempre el mismo ambiente, y la película nos va a ir contando muy de a poquito la historia de Charlie en pequeños momentos. Por ejemplo, que hay un momento en el que está viendo bueno, es una persona que no se mueve, está sentada en su sofá y no se mueve, camina con la mesita esa, con las patas, no sé cómo se llaman, pero en la Argentina, modo de chiste, le decimos que es la mesita del televisor, ¿no? Ese que tiene 4 patas y unas rueditas, ¿no? Que van avanzando para que los ancianos o las personas con movilidad reducida puedan avanzar. Y se desplaza con eso, pero se desplaza muy, pero muy poco. Tiene una enfermera que cada tanto lo va a cuidar, que en principio creemos que es una enfermera, luego vamos a entender que es alguien más, pero se va a cuadrar justo un momento en el que él se va a empezar a sentir mal, ¿no? Primero está... Bueno, vamos al tema en cuestión. Está viendo un video porno en internet, un video porno gay, es necesario decirlo, en internet, y se está haciendo una paja, se está pajeando. No se ve nada, tranquilos, todavía en este momento no se ve nada. Y el hecho de masturbarse le genera alguna complicación cardíaca, evidentemente, respiratoria, vaya a saber por qué, porque a este hombre le están fallando absolutamente todo, justo en el momento en que golpean la puerta y él pide que entre la persona que está golpeando. Quien golpea la puerta es un evangelizador, es una especie de testigo de Jehová o alguno de estos, con respeto a todas las religiones que son bastante hinchapelotas, que entra y quiere llamar a una ambulancia de manera inmediata, pero él se niega a que llamen a la ambulancia y le pide que lea un ensayo literario en el que se habla justamente de Moby Dick, novela, relato escrito por Herman Melville sobre una ballena, ¿no? Y se hace especial, aquí está el título de la película, no solo decía por Brendan Fraser, sino que se hace especial hincapié en lo que ese ensayo habla sobre la ballena. A ver, sin meternos demasiado en esto, Moby Dick es un cazador que lo único que quiere es cazar Moby Dick es la historia de un cazador que lo único que quiere es cazar a la ballena, y este ensayo está centrado en la ballena. Es un ensayo bastante original, bastante particular, que está centrado en la ballena. Esta es la particularidad que vale la pena destacar sobre este ensayo. Este muchacho evangelizador le dice: llama una ambulancia. No llámese una ambulancia, léeme este ensayo. Le lee el ensayo, bueno, se le pasa lo que estaba sintiendo, y cuando le pregunta por qué quería leer este ensayo, por qué le hizo leer este ensayo cuando se estaba muriendo, le dice: porque pensé que me iba a morir, el ensayo es muy bueno, es algo que escribí yo hace mucho tiempo, es muy bueno, y quería que fuera lo último que yo escuchara. Lo tenía a mano,
más cerca el ensayo que el celular, el móvil para llamar a urgencias, ¿no? Bueno, este muchacho de la iglesia se compromete a volver a pasar porque lo quiere evangelizar. Charlie no tiene ningún interés de ser evangelizado y lo que es peor, llega su enfermera, llega Liz, una persona asiática que lo cuida, que lo atiende, que tiene cierta confianza. De hecho, él hay algún momento más adelante en la película en que se va a ahogar con algo y tiene la técnica clara para hacerle, porque claro, no le puede hacer la maniobra esta de Heimlich, no sé cómo se dice, la maniobra esta que te presiona en el esternón, no se lo puede hacer porque quien lo levanta al gordo, bueno, tiene otra manera de hacerlo y le salva la vida. Bueno, esta persona, esta enfermera que lo cuida, tiene una relación muy particular que vamos a ir viendo a lo largo de toda la película, que lo cuida, no solo es su enfermera, sino que también lo quiere, lo atiende y le insiste también en que vaya a urgencias, en que tiene que ir al médico, que lo tienen que tratar porque se está muriendo, lentamente o no tanto, se está muriendo. Él no quiere ir a urgencias porque no tiene dinero y no quiere gastar dinero en urgencias en el médico porque allí te atienden y quedas endeudado, entonces no quiere endeudarse. Así va a ser más o menos al principio la dinámica de la película. Muy rápido, ya te digo, con personajes en que vamos a ir conociendo que él está atravesando por algún dolor, que su enfermera también tiene una particularidad y el muchacho este de la iglesia que lo pasa a visitar cada tanto, un muchacho que le viene a traer pizza, que deja la pizza afuera y que se preocupa de que siempre tener que dejar la pizza afuera y cobrar y le pregunta, señor, ¿está bien? ¿Por qué nunca sale? Bueno, estas cositas que nos van mostrando que en cierta manera Charlie está aislado del mundo, está aislado de la sociedad, vive dentro de su propia casa, dentro de su propio mundo, pero que también tiene cierto vínculo con el exterior que todavía no ha perdido. Lo ha dejado estar, pero no lo ha perdido. Y uno de ellos, el más importante, y es lo que va a ser el motor de la película, porque acá podríamos decir que todo esto es introducción. Tenemos a Charlie, un obeso mórbido que puede morir en cualquier momento y que no tiene absolutamente ningún respeto por su cuerpo ni amor propio, que es profesor de literatura y parece que muy bueno. El muchacho de la iglesia que viene cada tanto y la enfermera que viene siempre a cuidarlo, que lo trata muy mal, pero porque lo quiere mucho, evidentemente, y que se enoja mucho con el muchacho este que viene a visitarlo de la iglesia, que ponele que fuera la Santa Iglesia Trinidad, la nueva iglesia, no me acuerdo qué nombre tiene, pero no importa, es una iglesia de ahí del sitio, y ella está muy enojada con este muchacho, quiere que se tome el palo enseguida, y sin embargo Charlie dice, pará, fue amable. Charlie no se quiere dejar evangelizar, pero no lo quiere tratar mal al muchacho porque fue muy, muy bueno con él. Bueno, pero ¿qué moviliza la película? ¿Cuál es el motor? Porque hasta acá es una película aburridísima lo que te estoy comentando. Lo que moviliza la película es que Charlie tiene una hija de 16 años, si las cuentas no me van mal, a la cual no ve desde los 8 años. Y aquí, si escuchás este podcast, si me conoces un poquitito, como dicen mis colegas españoles, aquí la película me empieza a tocar la patata, porque empezamos a hablar de un padre que está distanciado de su hija y que no se ve, no se habla, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a meter ya en historias personales. Por alguna razón, él se comunica con su hija, la hija viene, la hija es Sadie Sink. Bueno, ¿qué decir de Sadie Sink? Entra en un look que nada que ver con el de Stranger Things, vestida de negro, o sea, es la típica adolescente rebelde, medio ahí volcándose ya al punk, podríamos decir, sin estar vestida del tipo punk, pero rebelde totalmente, irreverente, maleducada, a punto de suspender, de quedar afuera del instituto. Bueno, y su padre, Charlie, Brendan Fraser, intentando establecer comunicación con su hija, a la que le hace llegar, pero ella todo el tiempo diciéndole, ¿por qué me haces venir ahora después de 8 años? Durante 8 años no me registraste y ahora me haces venir porque te estás muriendo, sos un hijo de puta, morite de una buena vez y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y ahí empiezan con una relación a punto tal
Bueno, primero, claro, todo comienza con que ella la reprueban en literatura, tiene que hacer un ensayo y el padre le dice, este es mi trabajo, yo ayudo a alumnos a hacer ensayos sobre literatura, déjame que te ayude. Y desde ese lado como que ella termina aceptando, pero intenta extorsionar al padre diciéndole, no, yo no quiero que me ayudes. Eh, vos haceme el ensayo. Yo no lo voy a hacer, no me ayudes. Vos haceme. No, pero vos podés, sos capaz, sos suficiente. Le intenta convencerla, intenta motivarla, pero claro, absolutamente ninguna credibilidad porque hace 8 años que no ve a su hija y encima cuando habla de su madre también habla bastante mal, ¿no? Como que tiene problemas, no está bien con su madre, ella tampoco. Entonces, ¿qué hace él para convencer a su hija de que venga a visitarlo todos los días? Es ofrecerle dinero, una cantidad de dinero importante, que no recuerdo si son $20,000, una cosa así, una cantidad de dinero importante para que lo venga a visitar todos los días y ella acepta con la condición, no solo del dinero, sino de que él le haga su propio ensayo, le escriba el ensayo que ella tiene que hacer para no reprobar. Pero él también lo que quiere es establecer una relación, algo que no se le va a dar bien, no se va a dar bien porque ella es muy muy rebelde y le va a sacar cuestiones de su pasado de estos 8 años que claro, se siente totalmente en deuda con él. Lo metemos un poquitito en la historia personal entonces, de esta familia rota, de este Charlie abandonado, obeso, que se entregó a la comida, se aisló del mundo, se deprimió y nunca más se levantó de su sofá, y de su hija, Ellie se llama casualmente, sí, justo estamos con The Last of Us, su hija Ellie, que durante 8 años no dejó de ver. Él nunca dejó de pasar la manutención, pero bueno, ella dice, podrías haberme mandado cosas, y él le dice, te la mandé, tu mamá nunca me dejó hablar contigo, tuvieron un problema con la custodia, ¿no? Que la custodia se la quedó la madre. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque Charlie dejó a su familia, dejó a su esposa, abandonó a su esposa, se divorció, y por consiguiente a su hija, porque se enamoró de un alumno suyo. Él era profesor de literatura, se enamoró de un alumno, tuvo un flechazo, lo va a contar él en determinado momento, tuvo un flechazo con un alumno, se enamoró y por ese alumno dejó a su familia. En realidad por ese alumno dejó a su esposa y en consecuencia pierde la custodia de su hija y no la ve durante 8 años. El tema es por qué a lo largo de estos 8 años Charlie está solo, si se había enamorado. Bueno, porque este hombre por el que dejó a su esposa y perdió contacto con su familia, murió, falleció. Acá la magia de Hollywood, la magia de un buen guionista, ¿no? Empieza a, ya pasando la mitad de la película, empieza a interesarnos, ¿no? Porque nos empezamos a interesar, a enterar de todas estas cosas. Yo las voy contando de manera lineal, pero la película lo va haciendo de manera magistral. Por algo yo soy podcaster y no un guionista de película. La enfermera que va y lo atiende y lo cuida muy bien a Charlie y lo quiere y se le nota que realmente está preocupada de que se cure, de que vaya a la clínica y todo, es la hermana, es la cuñada de Charlie, es la hermana del alumno por el cual Charlie dejó a su familia, dejó a su esposa. ¿Me explico? La enfermera es la hermana de la pareja de Charlie que está muerta. ¿Por qué que está muerta y que provocó que Charlie cayera en esta depresión que lo termina convirtiendo en un obeso mórbido? ¿Por qué está muerta? ¿Por qué está muerto este personaje? Bueno, eso nos lo vamos a enterar en una interacción que tiene, y eso es lo bueno, la película es todo diálogo. Nos vamos a enterar en una interacción que tiene la enfermera, Liz se llama la enfermera, vamos a ponerle nombre, con Thomas, que es Time Simpkins, el muchacho de la iglesia que regresa una y otra vez a traerle la palabra del Señor a Brendan Fraser, a Charlie. En un momento, Liz se las va a ingeniar para quedarse a solas con este muchacho, y a este muchacho le va a explicar
¿Cuál es la muerte de... ¿Cuál fue la razón para que muriera la pareja de Brendan Fraser? Bueno, comienzo a explicar dos historias en paralelo. Liz, la enfermera, es la hija del creador, del pastor de esta iglesia por la cual el muchacho viene a la casa de Charlie a predicar la palabra del Señor. O sea que conoce a la perfección todo lo que este pibe intenta pregonar de Dios, ¿sí? O sea, hay un culto, que no es un culto, podría ser una secta o una religión, vaya a saber cómo lo es, que lo creó un hombre. Ese hombre es el padre de Liz. Liz es la enfermera de Charlie, Brendan Fraser, el protagonista de la película. Por consiguiente, el hermano de Liz, la pareja de Charlie, por la cual Charlie deja a su esposa y pierde el contacto con su hija, también es hijo del creador de esta iglesia. Y aquí todos los días tenemos un pibe que viene a darle la palabra del Señor a Brendan Fraser de una iglesia que rechazó a su novio, a su pareja, a su último amor, al hombre por el cual dejó a su esposa y perdió contacto con su familia. ¿Qué nos va a contar Liz? ¿Qué nos va a contar la enfermera? Que antes de conocer a Charlie, su hermano había estado de misionero en Sudamérica, pero había regresado, que la iglesia nunca lo hizo sentir cómodo, lo hizo sentir feliz, ni siquiera siendo misionero. ¿Por qué? Porque evidentemente era gay, lo oprimía, lo maltrataba, lo trataban como una aberración, y finalmente deja de comer, deja de beber, deja de vivir, de aspirar, y se termina suicidando, se tira de un puente estando en pareja con Charlie. Esto es lo que catapulta a Charlie a su depresión. Charlie en algún momento va a decir: yo intenté convencerlo por todos los medios de que no necesitaba a Dios, porque este muchacho, claro, creció en una familia en la que Dios era todo, y su padre le decía que Dios lo rechazaba por ser homosexual. Entonces Charlie, Brendan Fraser, le dice: yo intenté convencerlo de que no necesitaba a Dios, de que conmigo era suficiente. Y Charlie se culpa por la muerte de su pareja, de su novio, ¿no? De este personaje. Y Liz, la enfermera, le dice a Charlie en algún momento: mi hermano se hubiera suicidado igual. Si no te hubiera conocido a vos, mi hermano se hubiera suicidado muchos años antes. Y los 8 años que vivió con vos, y fueron 8, que no fueron 8 claramente, 8 años es el tiempo que Charlie pasó sin ver a su hija, los años que vivió con vos fueron los mejores años de su vida. Vos le regalaste a tu hermano, a mi hermano, a tu novio, los mejores años de tu vida. Bueno, todo eso nos lo vamos a enterar en diferentes conversaciones que se van a ir dando a lo largo de la película, a medida de que nosotros como espectadores estamos maduros como para entendernos y vamos diciendo: wow, qué buena historia que están construyendo. A todo esto, mientras nosotros nos vamos enterando todo esto, Sadie Sink, Ellie, la hija de Charlie, que va apareciendo cada tanto, todos los días, ¿no? Porque esto, si no me equivoco, la película transcurre en una semana. De hecho, no dice lunes, martes, miércoles, jueves, transcurre en una semana. A decir que Charlie cada vez está peor, cada vez se siente peor, cada vez tiene más ataques, cada vez está más cerca de morirse. Eso está claro. De pronto tiene ataques también de que se pone a comer cualquier cosa. Hay un momento que es, ya te digo, que la película juega con nuestro gore, que se pone a comer cualquier cosa, lo que encuentra ahí enfrente se lo empieza a comer, y está a punto otra vez más de morirse cuando llega, digamos, una persona a la casa. Justo casualmente llega alguien a su casa. Bueno, Sadie Sink en un momento va a establecer un vínculo, un contacto con este muchacho, con el evangelista, con el de la iglesia, ¿no? Porque llega por otras cuestiones, porque Sadie Sink le metió unos calmantes a su padre en la comida y lo durmió. Entonces está recorriendo la casa, está explorando la casa. Se encuentra con este muchacho
con el de la iglesia, y le empieza a preguntar, le empieza a interpelar, le empieza a contar cuál es su historia, y aparte él es un santurrón, como decimos en Argentina, y ella es una rebelde completamente, entonces todo el tiempo lo está pinchando, lo está incomodando, lo está jodiendo, le está diciendo si quiere tener sexo con ella, le hace fumar marihuana, bueno, y ahí nos vamos a enterar la historia de él, mientras ella va molestándolo porque es un adolescente rebelde. A este punto solamente es un adolescente rebelde nada más. Nos vamos a enterar que él se fue de su casa, que vivía lejos, vino a este condado, que yo la verdad no me acuerdo, pero puede ser Utah, Brooklyn. No, Brooklyn no es, pero es un condado así, alejado de los Estados Unidos. Alejado de los Estados Unidos no, en los Estados Unidos, pero no está en el centro, quiero decir. Viene a este condado, se va a esa iglesia, en la iglesia no se siente cómodo, porque no le resulta cómodo lo que hacen, no le parece que esté evangelizando, pero para irse se roba, primero se discute de su hogar y se escapa de su hogar, se une a esta iglesia, en esta iglesia no se siente cómodo y se escapa de esa iglesia, pero se roba la caja, se roba dinero de esa iglesia. Todo esto se lo cuenta al personaje de Sadie Sink, a Ellie, ¿no? En un momento en que Charlie está dormido. Y algo que es irrelevante en la película, a lo largo de toda la película, Ellie va tomando fotos. Le toma fotos a su padre, gordo, le toma fotos a este pibe 3 o 4 veces, le toma fotos fumando marihuana, le toma fotos, lo graba cuando le cuenta todo esto, el pibe, ella lo graba con la grabadora del móvil, va documentando todo, pero parece que fuera una cuestión de millennial, de una persona rebelde que va juntando información para algo, para lo que fuera, ¿no? Y toda esta conversación, toda esta historia que este muchacho revela, parece prácticamente irrelevante en determinado. Es una buena historia dentro de la película, pero pareciera que nada más. Entre todo esto, cada interacción que Charlie tiene con su hija transcurre con esta dinámica. La hija no quiere saber nada de él, no lo quiere escuchar, no le quiere contar nada, le interpela por qué lo dejó, le interpela por qué la abandonó, le interpela por qué recién ahora que se está muriendo la llama, le dice ¿por qué no te morís de una vez por todas? Y cosas por el estilo. Y por el otro lado Charlie diciendo quiero saber cómo estás, quiero saber qué haces, quiero saber qué te gusta y realmente quiero que vos hagas tu ensayo porque sé que podés dar mucho sobre tu ensayo, que tenés mucho potencial, que podés, ¿no? Una persona, claro, que le gusta mucho la literatura, entiende que, que la hija también puede, aunque no escriba un carajo. De hecho, el ensayo que tiene que escribir, no me acuerdo, es sobre un poema, y Charlie le dice, si leyeras el poema te sorprendería porque pasa tal cosa en el poema, ¿no? Le da una explicación literaria. Y la hija, Ellie, Sadie Sink, le dice, vos sos igual que todos mis profesores. Creés que yo no escribo el ensayo porque no me gusta. Y no escribo porque no leí el poema. Y yo el poema lo leí, pero el poema me parece una mierda. El poema me parece una mierda porque tal cosa, tal otra, y le da todos sus argumentos por los cuales el poema es una mierda. Y a Charlie, al protagonista, dice, wow, qué original, qué punto de vista, qué bien pensado, qué mente privilegiada tiene mi hija, no solo porque es su hija, sino porque le da un enfoque completamente diferente a una obra clásica que todos elogian y que supuestamente tiene que escribir un ensayo bueno, ¿no? Todo esto se va dando con una dinámica de conflictos, que cada vez los conflictos son más grandes. Al final él le dice, bueno, vení mañana que te imprimo, que ya tengo escrito tu informe, tu ensayo, y te lo voy a imprimir, le dice a su hija. Y en medio de todo esto de que su hija está hablando con el evangelista y Charlie está dormido porque le dieron los calmantes, aparece la ex esposa, la mamá de Ellie, Samantha Morton, junto con la enfermera. Y ahí se viene también un diálogo muy bueno entre Samantha Morton y Brendan Fraser, que es brutal. Durará 5 o 10 minutos de película, pero es tremendo porque ahí es cuando terminamos de enterar qué fue. Bueno, primero
Samantha Morton cuando ve a Charlie, tal vez después de 8 años, y lo ve y le dice, wow, loco, ¿qué te pasó? ¿Cómo te hiciste esto? Porque conoce al otro, conoce al Charlie mucho más delgado de hace 8 años atrás. Es brutal ese momento y tienen todo un diálogo sobre la crianza, sobre por qué la abandonó, por qué luchó por la custodia, sobre el resentimiento que ella tenía cuando él lo dejó por un hombre, por un alumno. Bueno, hablan de muchísimas cosas, incluso llegan a reírse de algunas, pero al final terminan discutiendo por el dinero que Charlie le prometió a su hija. Recuerdo esto que lo dije al principio, Charlie convence a su hija, a Ellie, de que venga a visitarlo todos los días a cambio de más o menos $20,000. Entonces, el personaje de Samantha Morton, que se llama Mary, su ex esposa, la madre de Ellie, le dice, ¿te ofreció plata? ¿Cuánta plata te ofreció? Todo, le dice él. Sos un hijo de puta, le dice. Porque parece que ese dinero lo tenían guardado. Ella, Mary, la madre de Sadie Sink, sabía que Charlie lo tenía y Charlie le había prometido que se lo iba a dar cuando Ellie cumpliera la mayoría de edad. Pero le dice, no quiero que se lo des ahora porque ahora está en rebelde y ahora lo que va a hacer es hacerse un tatuaje. Y él le dice, no, estás equivocada, no está en rebelde. Tu hija tiene mucha creatividad, tu hija tiene muchas cosas para dar al mundo. Pero hay un factor más que aquí, la enfermera, Liz, se entera que Charlie tiene dinero y que había rechazado ir al médico, había rechazado llamar a la ambulancia porque no se quería endeudar, supuestamente porque no tenía dinero, pero sí tenía dinero, simplemente que no quería gastar dinero en él, porque ese dinero era para su hija, era para enmendar el error de los 8 años que no estuvo con ella. Bueno, acá la película ya está entrando en el final, se pone todo muy, muy caliente y llegamos al clima de la película. Bueno, primero, antes de llegar al clima de la película, al momento más alto de la película, en la conversación de Mary y Charlie, Samantha Morton y Brendan Fraser, los dos padres de Ellie, cuando ya no está, están ellos solos y tienen un lindo momento ahí de comunión. Ella le dice, te está usando tu hija. Él le dice, pero yo siempre te pregunté cómo estaba. Sí, pero yo no quería que vos supieras que tu hija es una hija de puta. Que es el diablo, tu hija es el diablo reencarnado. Porque si no, ibas a creer que yo soy una mala madre, le dice Mary. Le dice, no, pero ¿cómo voy a pensar que vos sos una mala madre? Sí, porque tu hija es una hija de puta. Mira, y le muestra una publicación que es de Facebook, entiendo, en la que Sadie Sink, la hija, le sacó una foto a Brendan Fraser, gordo, de pie, le saca una foto, la publica en Facebook y la publica como con un texto que dice algo así como, el infierno arderá en grasa cuando esta persona muera de una vez por todas, algo así. Que es un horror, es una vergüenza. Recordemos que él tenía su cámara apagada cuando daba clases al inicio. Sin embargo, cuando ve esta publicación, dice, wow, lo que escribió está genial, es muy original, le dice Sadie Sink, le dice Brendan Fraser a Samantha Morton. Lo que escribió me encanta, no le preocupa que lo haya expuesto visualmente de esa manera. Casi a continuación, o en paralelo podríamos decir, llega al otro día, ¿no? Aparece el muchacho este que venía de la iglesia a evangelizar y quiere hablar con Ellie. Le quiere agradecer. ¿Por qué le quiere agradecer a Ellie? Porque en el momento en que él fue honesto y ella lo grabó y le sacó fotos, publicó sus fotos en redes sociales, publicó el audio de lo que él había hecho, que les recuerdo lo que había hecho. Se había escapado de la casa de sus padres, les había robado dinero a la iglesia y andaba por ahí haciendo la suya porque ya se estaba quedando sin dinero y no tenía a dónde volver. Iba a tener que volver a la casa de sus padres, pero la casa de sus padres se había ido mal. ¿Qué hizo él? Y Eli le sacó fotos, le grabó todo eso y todo eso se lo mandó a la iglesia, a donde él lo había hecho, y
se lo mandó también y se lo mandó también a sus padres. ¿Qué pasó? Que sus padres lo llamaron y le dijeron, amigo, se llama Thomas se llama el pibe. Le dicen, Thomas, es solo dinero, volvé cuando quieras, esta es su casa, esta es tu casa. Entonces el pibe viene recontra agradecido porque aunque Ellie supuestamente le quiso hacer daño, lo ayudó, le solucionó la vida, lo ayudó a reconciliarse, a volver con sus padres. Esto viene y se lo cuenta a Charlie. Y Charlie se emociona profundamente porque ahí nota que su hija no es una hija de puta. Él dice, ahí ya es subjetividad, que lo hizo a propósito, que ella todo eso lo hizo para ayudarlo de una u otra manera. En lugar de hablarle, lo forzó la situación para que este pibe pueda volver a su hogar. Ahí ya es subjetivo, ¿verdad? Última escena, último día, último momento, llega Ellie, discute con Charlie está muy mal, van a hablar sobre el ensayo. No, en el día anterior le había dado el ensayo, se había llevado el ensayo escrito, el ensayo que ella necesitaba sí o sí para probar. Se lo lleva, lo entrega, la reprueban y viene y lo caga a gritos, pero mal. Aparte, lo que tiene la película también que choca con nuestro morbo es que nosotros no seríamos capaces de hablarle a una persona en la situación delicada en la que está Charlie, hablarle de la manera en la que le habla a su propia hija. No obstante, como hijos, más de una vez le hablamos así a nuestros padres, e incluso estando en situaciones de senilidad, obesidad o cosas por el estilo, solemos hablarle así, pero la película juega con eso también, juega con saber que nosotros lo hacemos. Bueno, ella llega muy enojada porque le dice, loco, me imprimiste esto, me dijiste que me ibas a escribir el ensayo y me lo reprobaron, lo entregué sin leerlo y me lo reprobaron, le dice. Le dice, ¿pero no lo leíste? Le cuenta él. No, sos un hijo de puta, que yo, le empieza a gritar, a él le empieza a agarrar un ataque y le pide que se lo lea. Entonces ella lo comienza a leer, y cuando lo comienza a leer dice, pero yo sé qué es esto, ya me lo acuerdo. Dice, bueno, léelo, por favor, léelo en voz alta, léelo porque es una de las cosas más originales que yo escuché. Ella comienza a leerlo, y este ensayo, ya la película está allá arriba con la música, con interpretaciones, con planos, ya de todo eso otros podcasts hablarán mucho mejor, pero ya aquí es maravilloso. Lo que ella está leyendo es el ensayo sobre Moby Dick que él le pidió al muchacho que le leyera cuando se estaba muriendo. Ese ensayo no lo había escrito él, es algo que ella había escrito cuando tenía 8 años y que a él le había cautivado por la originalidad de ponerse en el lugar de la ballena, y la verdad que es bastante interesante lo que dice. Después habría que buscarlo, leerlo, y está muy bueno. Al que leyó Moby Dick le va a gustar esto. Bueno, le lee esto y se lo va a empezar a leer previamente. Bueno, hay una discusión, hay llanto, y se lo va a leer y se lo va a ir leyendo y va a haber algunos flashbacks a ciertos momentos que comentaron ellos de su infancia, en la que la última vez que fueron felices y cosas por el estilo que ya no fueron mencionando. Hay un inicio al principio de la película en la que ella le exige que se ponga de pie a Brendan Fraser, y Brendan Fraser obviamente no se puede poner de pie, se cae y ella lo deja así tirado, que es fuertísimo al inicio de la película, ni bien comienza, ni bien la conocemos a ella, que nos hace creer que es una hija de mil puta. Y aquí él creyendo que ella es buena porque escribe, y cuando lo publicó a él en redes sociales y lo expuso, lo hizo con originalidad, que escribe cosas que tiene originalidad para publicar en redes sociales, que ayudó a este muchacho, al evangelista, lo ayudó de manera interesante también. Mientras ella está leyendo el comentario, ella está leyendo el relato que escribió hace 8 años y que su padre le exige que lea, y que a ella también la retrotrae mientras lo está leyendo, la lleva a estos 8 años, a la época en la que era feliz con su padre, que su padre aún no la había, entre comillas, abandonado. Él con un esfuerzo tremendo físico, porque
todo ese material prostético que tiene Brendan Fraser, hace un esfuerzo genial, se pone de pie, camina, es imposible que ese hombre camina y se pone ahí frente a su hija, mientras su hija termina de leer este relato. Y bueno, hay un recurso artístico en el que la película termina. No vemos morir a Charlie mientras su hija le lee el relato que él quería escuchar al momento de morir. No lo vemos morir, pero hay un recurso estilístico de la película en el que entendemos que Charlie muere. Similar al luchador, ¿no? También de Darren Aronofsky. Es una locura. Es muy probable que no lo hayan notado, pero bueno, hice una pausa porque me emocioné. Me emocioné porque la vi ayer, la película, la vi anoche, fue lo último que vi antes de dormir. Hoy estoy grabando el podcast. Primero fui al gimnasio y ahora lo estoy grabando. Y la verdad que me emociona, me ha emocionado a niveles que no pensé que una película me podía emocionar. Todo. Hay 5 personajes. Las interacciones entre los 5 personajes son soberbias. Los diálogos son tremendos. Y la película, hay un detalle que me olvidé de contar que tiene que ver con él encendiendo la cámara frente a sus alumnos, que conté que al principio tenía la cámara frente a sus alumnos, la tenía apagada, y al final cuando ya rompió todas las barreras, se enciende la cámara, y la reacción de sus alumnos a través de Zoom, que también es muy morbosa, ¿no? Es muy morbosa, pero seríamos cualquiera de nosotros, la verdad, es cierto. Y lo que dice, bueno, es muy interesante, la verdad que tiene una profundidad, pero más allá de la profundidad, no quiero meterme en un hipster, ¿no? En un Aronofsky de estos que lo van a defender lo que fuera. A mí hay muchas películas de Aronofsky que no vi y muchas otras que me aburrieron como la mierda y muchas otras que no las entendí. Esta me parece una genialidad, me parece una historia pequeña, ya te digo, de 5 actores que transcurre en un mismo sitio, que está contada de una manera soberbia, cómo nos vamos enterando cuál es la conexión de Liz, la enfermera, del muchacho de la iglesia. Las actuaciones, Brendan Fraser está tremendo, más allá de su gordura, más allá del regreso, no importa, Brendan Fraser podría ser cualquiera, está tremendo. Sadie Sink está brutal, esa chica está brutal lo que trabaja en esta película, y son muy pocos minutos, pero son muy importantes, y está frente a Brendan Fraser, entonces es tremendo lo que hace. Y Samantha Morton, está 5 minutos, pero la rompe tranquilamente. Qué película. La verdad, yo a veces me canso de algunas películas solo de escuchar de que se hable tanto de ellas. Seguiría. Este podcast es exclusivo, ¿no? Este podcast es uno de los podcasts cerrados que hacía rato que no publicaba. Volveré con frecuencia, pero la verdad que hablaría de La ballena tanto como pudiera, y sinceramente, más allá de que si escuchaste este podcast y no la habías visto, y tal vez la película, lo que te conté, no te produce nada, te invito a escucharla, te invito a verla, porque si te gustó lo que conté, la película te va a gustar, pero si no te gustó, tal vez la película también te guste, porque es muy muy buena, y tal vez lo conté para el orto, pero realmente vi la película y dije, yo no puedo dejar de hablar de esta película. Esta película, no te voy a decir que está entre mis favoritas, pero qué película. Es una película que no me voy a olvidar, que voy a volver a ver muchas veces. Insisto, que lloré. No sé si estoy pasando por un momento particular, porque ayer lloré por dos cosas. Sí estoy pasando por un momento particular, pero no sé si es por eso que lloré ayer en 2 situaciones. Una de ellas fue La ballena, pero no estoy seguro de que si vuelvo a ver La ballena voy a volver a llorar. Brutal. Me encantó, la recomiendo. Y si me vas a preguntar si tiene garantía infinita, sé que a algunas personas les puede no llegar a gustar.
sobre todo porque juega con nuestro morbo, y a veces no nos gusta que jueguen con nuestro morbo, no nos gusta que nos hagan sentir hijos de puta, pero lo somos. Entonces desde ese aspecto la recomiendo, y creo que la película merece tener garantía infinita. Y aguante Brendan Fraser, que además, no sé si lo vieron, ya está más estilizado, ¿no? Más allá de que cuando hizo La ballena tenía material prostético, ya ahora en las últimas entrevistas ya se lo ve mejor, está bien, y bueno, aguante la salud mental, aguante la salud mental, aguante la alimentación saludable, y aguanten las historias, ya saben que soy fan de Marvel, Star Wars, de los efectos, del entretenimiento. De hecho, lo estaba escuchando a Aronofsky en una entrevista que hizo con Jimmy Fallon, y dijo que antes era normal llorar en el cine, y está bueno terminar de ver una película y llorar. Y además, esto es especial para Virginia, para A Girl, que escucha este podcast. Supongo que ya la vio, A Girl, no lo sé, pero sabiendo con quién vive, imagino que ya la debe haber visto, y si no la vio, espero que esto la anime a verla. Es una de esas películas duras que nos hacen llorar, pero que nos dan un poquitito de luz en el corazón, que nos hacen sentir bien. A pesar de lo dura, a pesar de lo fuerte, a pesar de llorar, nos hacen sentir bien en el corazón. Eso es lo que me hizo sentir The Whale. Me encantó la historia, me encantó la película, me encantó Brendan Fraser, me encantó Sadie Sink. Me gustó llorar, me gustó que la película me haga llorar. Y me gustó llorar, entre comillas, con esperanza, pensando en redención, por decir de alguna manera. The Whale, en Podcast Infinito. Muy pronto, más. Muchas gracias y hasta la próxima.